Bienvenidos a este video en el que vamos a ver los diagramas lógicos con compuertas. Como hemos visto anteriormente, las funciones booleanas eran funciones cuyo dominio eran n-uplas o vectores formados por elementos de un álgebra de Boole y nos devolvían un elemento de dicha álgebra de Boole. Nosotros trabajábamos con el álgebra de Boole canónica formada por 0 y 1. Estas funciones se implementan a través de circuitos, es decir, podemos pensar que la función es esta caja que recibe una cierta cantidad de variables de entrada y devuelve una salida. Estos circuitos son circuitos combinatorios. Para cada combinación de las variables de entrada, la salida queda determinada. Un ejemplo para ver justamente cómo es que la salida depende de la combinación de valores de las entradas sería este. Acá tenemos esta función que devuelve x más complemento de y por z. Por ejemplo, si la entrada que nosotros le damos fuera 1, 0, 1, ¿qué devuelve a la salida? Y vamos a tener que calcular la f de 1, 0, 1, que es 1 más complemento de 0 por 1. En realidad, 1 más, no importa lo que devuelva el segundo término, recordemos que esto da 1. O sea que la salida en este caso va a ser un 1. En cambio, si los valores de entrada fueran 0, 1, 1, a ver cuánto da la imagen de este nuevo vector. Da 0 más complemento de 1, que el complemento de 1 es 0, multiplicado por 1. Es decir, en este caso el segundo término también es 0. Y 0 más 0 era 0. Y así, con cualquier otra combinación de los valores de entrada, la salida queda determinada. Lo que ahora nos preguntamos es, ¿qué es lo que tiene que haber ahí para que el circuito represente a cada función? Ahí dentro vamos a tener compuertas lógicas. Las compuertas lógicas principales son la AND, que es la que efectúa el producto de las dos entradas, la OR, que es la que efectúa la suma, y la compuerta NOT, que lo que hace es complementar o negar la entrada. Esta última es una compuerta de una sola entrada, mientras que las otras son binarias. Veamos en estos ejemplos. La función booleana f de x y z igual a x complemento por y más x por z se representa con el siguiente diagrama lógico. Acá tenemos las tres variables. Vamos a tratar de ir armando parte por parte. Primero vamos a tratar de armar el x complemento que está aquí, para lo cual lo que hacemos es poner un negador. Luego tenemos que multiplicar eso por y. Entonces la compuerta que nos va a armar esta parte, el primer término, entre el x complemento y la y, va a ser una compuerta AND. Ya tenemos lista esa parte. Ahora tenemos que armar el segundo término, que interviene la x y la z. Entonces sacamos de acá la x y junto con la z van en una AND también. Entonces ya tenemos listo este segundo término. ¿Qué es lo que nos falta hacer entre ellos? Miremos, es una operación suma. Por lo tanto, tenemos que tomar estos dos resultados y unirlos en una compuerta OR. Y ahí tenemos nuestra función f de x y z. Este otro ejemplo nos dan un circuito lógico y nosotros tenemos que ver cuál es la función booleana que está representada. Primero, acá tenemos x por el complemento de y, porque este circulito que aparece acá significa que estamos entrando en forma negada. No hace falta tener el triangulito. Ahora veamos, por ejemplo, acá, que hay un negador. ¿Eso qué significa? Que va a salir la negación de x por y negado. Por De Morgan sabemos que eso es igual al complemento de x más y.
Ahora, por ejemplo, veamos qué tenemos acá a la salida de esta OR, antes de la negación. Por un lado, entró X complemento más Y. Y en el otro, entró Z. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La suma X complemento más Y más Z. Acá tenemos solamente Y más Z porque esto es una OR. ¿Qué tenemos aquí después de negación? La negación de una suma por De Morgan es el producto de sus negaciones, ¿no? Negaciones o complementos, que es lo mismo. Y luego, acá entonces, tenemos la negación de lo que había antes del circulito. Nuevamente por De Morgan nos queda así. Con lo cual, la función, ¿cuál sería? Sería el producto de X por complemento de Y por complemento de Z por complemento de Y por complemento de Z. Pero, por idempotencia, podemos dejar directamente una sola vez el complemento de Y y una sola vez el complemento de Z. Esta sería la función booleana que representa este circuito. Ahora les propongo a ustedes el siguiente ejercicio. Realicen el diagrama lógico de esta función booleana y luego tienen que simplificar la expresión y armar un circuito más simple que represente a la misma función, es decir, que tenga menor cantidad de compuertas. Pueden pausar el video si quieren y yo enseguida les escribo la solución para que puedan comparar. Acá les pongo la solución. El circuito les tiene que haber quedado así. A ver si coincidimos. Muy bien. Y si simplificamos la expresión, les tiene que haber quedado esto. Con lo cual el circuito más simple solamente utiliza una compuerta NOT, una AND y una OR. Si hay dudas de cómo llegar a esta simplificación, pueden consultarme. Además de las tres compuertas básicas que vimos antes, hay otras compuertas. Por ejemplo, la compuerta XOR o XOR. ¿Qué es lo que hace esta compuerta? Es el primero por el complemento del segundo más el complemento del primero por el segundo. Es como si fuera la O excluyente de lógica. Si nosotros quisiéramos representar esta misma operación mediante un diagrama lógico usando las compuertas principales, AND, OR y NOT, lo que tendríamos que hacer es todo esto. También existen otras compuertas que son la NAND, que es igual a una AND pero ya viene con la salida negada, entonces lo que devuelve es el complemento del producto de X por Y, y la compuerta NOR, que es similar, pero con la suma. Es la negación o complemento de una suma. Estas compuertas son muy útiles porque, como veremos enseguida, con ellas, con un solo tipo, se puede resolver cualquier función booleana. Se puede representar. Ahora lo vemos. Vamos a definir lo que es un conjunto de compuertas funcionalmente completo. Es aquel que permite representar a cualquier función booleana. ¿Y cómo sabemos si se puede o no? Simplemente tenemos que ver que se puedan representar las tres operaciones de la álgebra de Boole, es decir, la suma, producto y el complemento. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto de las compuertas básicas, cada una de ellas efectúa una de las operaciones. Por eso es que con estos tres tipos de compuerta podíamos representar cualquier función. Es entonces funcionalmente completo. Pero ahora veremos otros que también lo son. Por ejemplo, el conjunto formado solamente por AND y NOT. ¿Por qué es funcionalmente completo? La AND hace el producto, la NOT hace el complemento. Y para la suma, podemos, gracias a la ley de De Morgan, sabemos que una suma es igual al complemento del producto de los complementos. Entonces, solamente con producto y complemento podemos efectuar sumas. Sería así. Negamos X, negamos Y, van en una AND y después negamos la salida. Ahí tenemos X más Y. Otro caso similar
es con el conjunto OR y NOT. Por De Morgan, el producto, que sería la operación que faltaría porque las otras dos ya están, la suma es con la OR y la negación es con la NOT. ¿Cómo hacemos un producto? Haciendo el complemento de la suma de los complementos. O sea que nos queda de esta forma. Ahí tenemos el producto solamente efectuado con compuertas OR y NOT. Sin embargo, si yo tuviera solamente AND y OR, no es funcionalmente completo. Con AND y OR únicamente es imposible representar negaciones. Y también, como les adelanté antes, el conjunto formado solamente por compuertas NAND también es funcionalmente completo. ¿Por qué? Vamos a revisar cada una de las tres operaciones. Si queremos hacer complementos, sabemos que por idempotencia x es lo mismo que x por x. Entonces, podemos tomar la x, duplicarla, a través de una NAND sale el complemento de x. Si queremos un producto, lo podemos escribir así. Fíjense que por idempotencia, complemento de x por y multiplicado por sí mismo es como tenerlo una sola vez. Y con el complemento de afuera nos queda x por y. ¿Qué tenemos que hacer acá entonces? Poner en una NAND x por y y después eso mismo entraría en las dos entradas de una segunda NAND. Ahí tenemos x por y. ¿Cómo hacemos una suma? Una suma sabemos que es x por x es lo mismo que x, ¿no? Entonces x complemento por y complemento y todo complementado gracias a la ley de De Morgan. Esto es lo mismo que decir x más y. Con las compuertas nos quedaría de esta forma. Es decir, que solamente utilizando compuertas NAND vamos a poder representar cualquier función booleana. Y lo mismo ocurre si tuviéramos únicamente NOR. Si se animan, pueden pensar las tres operaciones. Es muy similar a esta. Se los dejo como tarea. Vamos a ver un ejemplo implementando esta función booleana con un circuito formado solamente por compuertas NAND. El enunciado ya nos dice que van a tener que ser dos. ¿Cómo es que hacemos esto? Bueno, primero vamos a tratar de simplificar esta función. En esta parte podemos usar De Morgan. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar el complemento del primero, que sería complemento de x, más el complemento del segundo, pero por involución va a quedar z. Ahora podemos distribuir todo el primer término, ¿ven? Todo este lo distribuimos con el x complemento, que me quedó en el primer término, y luego con el z me quedó en el segundo término. ¿Qué podemos hacer acá? Y acá tenemos, esta es x complemento, ¿eh? Esto es x complemento. Por absorción, todo esto nos va a devolver x complemento. Y en el otro, lo que hacemos es distribuir, ¿sí? Acá la x complemento va con la z, la y también, y la z complemento también. Bueno, ¿cuánto da z complemento por z? Esto sabemos que nos devuelve el 0. Y el 0 es elemento neutro de la suma. Bueno, lo que también aproveché de hacer acá, les muestro, fue asociar. Como teníamos todas sumas, asocié los dos primeros. ¿Para qué? Porque acá otra vez, ¿qué podemos hacer? Absorción. Esto nos queda complemento de x. Y aparte nos quedaba el y por z porque el 0 era neutro. Bueno, aquí sí tenemos la expresión simplificada. Pero ahora, ¿cómo hacemos para escribirla y representarla con compuertas NAND? Podemos escribirla de esta forma. Ahí entonces está en términos de lo que hacen las compuertas NAND, que por De Morgan, al tener el complemento en toda la función, nos va a quedar x más y por z. Y el circuito es así. Utiliza solamente dos compuertas NAND. Aquí les propongo un ejercicio parecido donde se pide que implementen esta otra función booleana con un circuito formado solamente por compuertas NAND. Acá no dice la cantidad
pero siempre tratamos de usar la menor cantidad posible. Lo pueden pensar, pausen el video, que enseguida yo les voy a compartir la solución para que la puedan comparar. Bueno, aquí está la solución explicada paso a paso por las dudas que a alguien no le haya salido. Y para finalizar, les dejo este otro ejercicio propuesto donde hay algo concreto aplicado. En una industria colocaron una alarma contra incendios que debe programarse de acuerdo a lo que marquen 4 sensores. Estos sensores, llamados A, B, C y D, les digo, van a ser las variables con las que vamos a trabajar. Va a ser una función de 4 variables. Acá tienen las condiciones para poder disparar la alarma, que sería el resultado de la función booleana. Pueden considerar 0 cuando no hay que disparar la alarma, 1 cuando sí hay que dispararla. Y los sensores también, que el 0 sea que no está encendido y el 1 que sí lo está. Se animan a construir la tabla de la función booleana, hallar la expresión más simple y diseñar un circuito con compuertas. Acá, como no dice de qué tipo, pueden usar las básicas, AND, OR y NOT. Aquí terminamos con la parte teórica de este tema, luego haremos más ejercicios. Hasta pronto.